Hoy nos centramos en la figura de Mikhail Gorbachev, líder de la ya desaparecida Unión Soviética entre 1985 y 1991. Gorbachev buscó la transparencia política, todo lo contrario que los gobiernos anteriores, y además difundió el concepto perestroika, que significa reconstrucción. Pero un golpe de Estado en 1991 llevó al traste su proyecto. ¿Qué habría pasado si Gorbachev hubiera podido consumar la perestroika? Hace 25 años, el 11 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachev era elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Alcanzaba así la más alta jerarquía soviética tras la muerte de Konstantin Chernenko. Muy pronto, Gorbachev inició un acercamiento al pueblo soviético, al tiempo que ponía en marcha una serie de reformas destinadas a depurar los malos funcionamientos de las estructuras políticas y económicas de la superpotencia comunista. Algunos de los términos básicos de sus reformas se hicieron enormemente populares, y hoy, un cuarto de siglo más tarde, nadie puede separarlos de la figura del ex líder soviético. Glasnost significaba liberación, apertura, transparencia, y perestroika, reconstrucción. Paralelamente a este proceso, Gorbachev firmó con el presidente norteamericano Ronald Reagan un tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance. Pero muy pronto aquella política de cambios desembocó en una espiral de acontecimientos que escaparon al control de Gorbachev. Para los conservadores, las reformas transcurrían demasiado rápido y llegaban demasiado lejos. Para los reformistas, el ritmo del cambio era lento. La caída en cadena de los países del bloque del Este y la retirada del Ejército Rojo de Afganistán y Europa Oriental hicieron pensar que la política de cambio hacia la libertad y la democracia propugnada por Gorbachev podía acabar por consolidarse. La relación con la otra superpotencia, ahora con George Bush en la presidencia de Estados Unidos, seguía abierta al diálogo, y todo hacía prever que la tensión de la Guerra Fría tocaba el final de sus días. Pero lo cierto es que todo ello llevó a un intento de golpe de Estado involucionista que, pese a no triunfar, dejó en una situación de debilidad política al líder soviético. Acosado por la figura emergente del presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, y de su acción política, Gorbachev no fue capaz de reconducir la situación y fue dimitiendo de todos sus cargos. Fue una caída libre que no se detendría hasta su renuncia a la presidencia de la Unión Soviética y la disolución definitiva como Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero, ¿qué habría pasado si Gorbachev hubiera logrado consolidar su perestroika sin traumas? ¿Cómo se habría redefinido una nueva Unión Soviética? ¿Hablaríamos de un nuevo orden mundial? Así que hoy reflexionamos sobre esta hipótesis. ¿Qué habría pasado si Mikhail Gorbachev hubiera podido concluir su perestroika? Y lo vamos a hacer con Carmen Claudín, directora de investigación del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, con Michał Natorski, profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, y finalmente con Carlos Enrique Bayo, jefe de Internacional del Diario Público. Antes de acometer la pregunta que planteamos en el programa de hoy, me gustaría que cada uno de ustedes, desde su punto de vista, me explicaran aquel cambio tan tremendo en la historia: la caída del muro de Berlín, el fin de los regímenes comunistas de la Europa del Este, hasta la desintegración de la Unión Soviética. ¿Fue una responsabilidad directa de Gorbachev o fue producto de un sistema colapsado que ya no daba más de sí? Yo creo que tiene que ver, arranca directamente con la nueva política de Gorbachev. La cuestión es que esta iniciativa política que toma Gorbachev se produce en un contexto de un sistema que estaba decididamente al borde del colapso, tanto a nivel económico como a nivel político. Para mí era una consecuencia también de la situación
en los países, en Polonia sobre todo, que ya demostraban varias veces que no están capaces, no están dispuestas a seguir con el sistema existente en aquel momento. Tampoco estaba claro hacia dónde podrían dirigirse países como Polonia, pero esto responde en cierto sentido a las exigencias, a las expectativas de que, tal como estaban las cosas cuando Gorbachov empieza su mandato, no podían seguir las cosas. Pero ¿hacia qué dirección, en qué dirección se dirigirían estos países? Todo el sistema, digamos, del bloque no estaba claro tampoco. Carlos. Bueno, yo creo que precisamente la gran pregunta siempre es si Gorbachov derribó el muro o si la caída del muro tumbó a Gorbachov. Yo creo que el propio nombre de perestroika, reconstrucción, da por supuesto que el sistema estaba en ruinas, que había que reconstruirlo. Y yo creo que ambas respuestas son ciertas. Es decir, las reformas de Gorbachov dinamitaron el bloque soviético, pero al mismo tiempo la Unión Soviética se derrumbó porque tampoco podía controlar ese imperio. Era una situación muy curiosa en la que incluso a la metrópoli le salían muy caras las colonias, puesto que las subvencionaba con productos energéticos y recursos estratégicos minerales a precios subvencionados, y no había desarrollado una economía que le diera un retorno que le compensara, que pudiera rentabilizar ese imperio. Se hundió. Michał, en tu caso eres nativo de uno de los países de la órbita de la Unión Soviética, Polonia, y aunque eras muy joven cuando se produjeron estos hechos, ¿qué percepción tienes de la perestroika? De la perestroika, yo percepción tenía por un lado de expectativas de una persona nueva. Yo me acuerdo que no tenía 13 años, digamos, en este momento, pero una persona nueva que abre unas vías de cambio. Nadie tenía claro hacia dónde. En Polonia estaba claro que la situación era insostenible económicamente, sobre todo la penuria diaria de los ciudadanos. Dejaba claro que esto no podría seguir. Tampoco estaba claro si dentro de la lógica europea y mundial Polonia y otros países podrían ir hacia otra órbita. Entonces, para mí era una expectativa. Yo me acuerdo que en aquel momento a Gorbachov se veía a través también de las películas americanas. En Polonia, cuando se distribuían de manera semiclandestina, que se veía como una persona que con él se puede hacer negocios, que es business, ¿vale? Y entonces, en este sentido, era la situación de expectativas, pero tampoco estaba claro hacia dónde. ¿Qué creéis que habría pasado si la transformación que pretendía Gorbachov se hubiera podido llevar a cabo de una forma lenta, gradual, dirigida desde arriba y sin traumas? ¿Habría surgido la Confederación de Estados Independientes, que tal vez se podría haber integrado paulatinamente a la Unión Europea o a la OTAN, quizá? No, rotundamente no. O sea, es una perspectiva que yo creo que tiene más de ciencia ficción que responda a lo que realmente los hechos estaban mostrando en ese momento. El problema de esta pregunta que planteáis es que yo personalmente pienso que no había ninguna posibilidad, ningunas condiciones de posibilidad para que el proyecto de Gorbachov pudiera ser llevado a cabo dentro de una situación de paz o de no conflicto, fuera su evolución gradual o más rápida. El problema no fue el ritmo. El problema es que el planteamiento básico de Gorbachov era una contradicción. Gorbachov quería modernizar, en primer lugar, la economía. Y para economizar la economía, su gran mérito, desde mi punto de vista, fue entender que para eso tenía que democratizar la sociedad y, por consiguiente, de alguna manera, el contexto político. Pero él pretendía hacer esto sin tocar a lo que era el elemento fundamental, básico de este sistema político, que era el sistema de partido único. Él quería modernizar el sistema soviético, no romper con la lógica de ese sistema soviético. Y entonces lo que se produjo ahí es que Gorbachov abrió una brecha, abrió una fisura como en un pantano, en el cual todos estos aspectos que hemos comentado hace un momento, todas estas condiciones que hacía que todo estaba preparado y maduro para eso, por ahí fue la dinámica de las sociedades.
tanto en la Unión Soviética como en el bloque. Porque esta situación que hemos descrito de que no se podía aguantar más, en algún momento iba a explotar, de hecho se hubiera podido decir 5 años antes de la perestroika, 10 años antes de la perestroika, todo lo que hemos dicho era aplicable entonces. Pero hasta que no llegó Gorbachev e intentó este proceso de democratización sin tocar a la base del sistema, no se pudo producir todo lo que hemos visto después. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Lo que pasa es que no solamente era el partido único, lo que intentó también mantener fue la estructura centralizada, burocratizada del sistema. Hubo una época, yo pasé allí todos los 5 años de la perestroika en Moscú, y le llamaban Переход в рынку, es decir, la transición hacia el mercado. Iban a llegar al mercado, no se sabía cómo, pero claro, tenían un sistema tan anquilosado, tan burocratizado, que esa pregunta ¿se podría haber salvado? Yo se la planteé un año antes del golpe contra Gorbachev a Iván Ivanovich Antonovich, que era el número 2 del Partido Comunista de Rusia en aquel momento, y estaba en su sede de la Plaza Vieja de Moscú. Y la respuesta que me dio, que yo la reproduje, claro, en un libro que hice, era impresionante para que lo diga un miembro del Politburó del Partido Comunista. Decía: la URSS fue el estado burocrático más espantoso que jamás haya existido en la civilización europea. Hemos pagado muy caro mostrarle al mundo cuán incompetente puede llegar a ser ese sistema. Esa es nuestra colaboración única y singular a la civilización mundial que ustedes no aprecian, porque solo nosotros podíamos arriesgarnos a ello y no perecer en el empeño. Termino ya. Ninguna otra nación hubiera sido capaz de tolerarlo, porque solo nuestros inmensos recursos humanos, naturales y culturales podían soportar sobre nuestras espaldas semejante vampiro chupasangre. Caray. Sí, sí. Número 2 del Partido Comunista de Rusia. Todo queda Era imposible reparar eso con... Gorbachev, cuando inicia la perestroika, él no lo sabe, pero de hecho es una doctrina, es una política autodestructiva. Claro. Él no está consciente de que abrir una brecha, por ejemplo, en la cuestión de mentiras, es decir, glasnost, que él quiere cambiar la lógica, es lo que tú dices, que es la situación autodestructiva, que no se puede parar algunos acontecimios, que la lógica de cambio ya es imparable. Bueno, se acaba el otro sistema, no se sabe dónde vamos, pero es la lógica que él cambia sin saberlo. De hecho, en esta brecha entra, y Carlos tiene muchas razones en subrayarlo, digamos, 3 principales procesos al mismo tiempo. El cuestionamiento de lo que es la base del sistema, el sistema de partido único, por consiguiente la democratización inmediata del debate público, o mejor dicho, la emergencia de ese debate público, porque realmente no existía. De repente la gente empieza a discutir no solo a nivel de las élites políticas, sino en la calle. Las calles de Moscú eran impresionantes, había corrillos de discusión en todas partes. Por otro lado, hay, como Carlos subrayó muy acertadamente, toda la dinámica que empieza a formarse en lo que entonces eran las repúblicas soviéticas, que ahora son los nuevos estados independientes de la Unión Soviética, Ucrania, y lo que estaba ocurriendo en el bloque soviético. Evidentemente la gente ahí estaba mirando y siguiendo con muchísima atención lo que estaba ocurriendo en Moscú. Y a partir de un cierto momento, que yo diría, que lo situaría en el año 89, que es cuando en marzo del 89 se producen las primeras elecciones generales mínimamente democráticas, aún con partido único, pero ya con posibilidad de presentar candidatos independientes. A partir del 89, la gente en Polonia, en Ucrania o en otros lugares, dejan de mirar solo a Moscú y empiezan a ocuparse de sus propios proyectos y planteamientos políticos. En el caso de Ucrania es importante que la catástrofe de Chernóbil, cuando los ucranianos se dan cuenta de su conciencia, un poco nacional, no todos, pero unas élites que subrayan que hubo un bloqueo informativo sobre qué ocurrió realmente, y en este momento se visualiza claramente el sistema de mentira, de bloqueo de información, de libre
acceso, hasta el punto de que se ponían en peligro millones de vidas porque nadie sabía qué ocurrió realmente, y ese es en la misma Unión Soviética que empieza esta conciencia de mentira, de bloqueo de información. Por otro lado, como tú dices, 89 es el momento cuando en Polonia ya tenemos mesa redonda, la dinámica lleva a unos acontecimientos también de cambio, de transición, no era revolución, y esto es una aportación importante de Gorbachev, que no hubo una revolución en nuestros países, no hubo una ruptura violenta, sino era una transición pacífica dentro de la lógica, pero rompiendo con esta lógica. Entonces, coparticipativa, y también es el mérito de